Hola, mi nombre es Joana Martínez. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lactancia materna. Para empezar, es importante saber que durante el embarazo el seno comienza a cambiar precisamente preparándonos para el día del nacimiento del bebé. El seno aumenta de tamaño, los conductos lactofóricos y los alveolos empiezan a llenarse de leche, las areolas, que es la parte oscura alrededor del pezón, se hace más grande y más oscura, precisamente para que cuando el bebé nazca sea mucho más fácil para él visualizar dónde está el pezón y pueda empezar su proceso de succión. A partir del nacimiento hay dos hormonas que empiezan a actuar, como la prolactina, que es aquella que hace que se produzca la leche, y la oxitocina, que es la que hace que la leche salga a través del pezón. Tenemos que el mecanismo de la producción de la leche es gracias a la acción hormonal. Lo más importante para saber aquí es que la producción de la leche va a ser adecuada siempre y cuando el niño succione con frecuencia. Al principio vamos a ver que el niño empieza a succionar de una manera más fuerte porque está enviando el mensaje al cerebro comienza a liberar la prolactina, los senos empiezan a llenar de leche y se empieza a liberar la oxitocina, que es la hormona que hace que la leche salga a través del pezón. En el embarazo es importante identificar que hay diferentes tipos de pezón. Hay un pezón que es normal, que aproximadamente tiene medio centímetro o 1 centímetro de largo. Hay un pezón que es plano y hay un pezón que es invertido. Cuando tenemos un pezón plano o invertido, al momento de lactar va a haber dificultades. Por lo tanto, es necesario empezar a hacer una serie de ejercicios desde ahora para que el pezón se adapte, se vuelva mucho más apto para el momento de la lactancia. Dentro de las recomendaciones está hacer ejercicios a ese pezón, pero en el último trimestre del embarazo, preferiblemente durante 5 minutos, y si en algún momento se llega a presentar alguna contracción, es importante suspender. Recuerden que la contracción es una sensación de endurecimiento a nivel abdominal. Uno de los ejemplos es retorcer un poco la punta del pezón para estimular las glándulas de Montgomery, que generan un aceite que lubrica la areola y empieza a generar más sensibilidad en la textura del pezón, haciendo que sufran menos durante la lactancia. Una segunda opción es empezar a alar el pezón y a estirar la piel hacia arriba y hacia los lados. ¿Cuáles son los beneficios de alimentar al bebé con la leche materna? Va a haber menos riesgo de enfermedades, va a haber menos riesgo de aparición de diabetes en una edad mayor, menos riesgos de diarrea y problemas estomacales, va a haber más protección contra infecciones de pecho y enfermedades respiratorias, menos probabilidades de adquirir infecciones en el oído y va a haber un mejor desarrollo mental, haciendo que los bebés sean mucho más activos e inteligentes. Hay unos beneficios para la mamá. Dentro de los beneficios para la mamá está que se empieza a liberar una mayor dosis de oxitocina, haciendo que el útero retorne a su posición más rápido, hace que el útero involucione, disminuye la hemorragia después del parto y empieza a haber una serie de acomodación a nivel de todo lo que es la parte de la silueta. Las lactantes van a quemar más calorías, por lo tanto van a recuperar más el peso que tenían antes del embarazo con mayor rapidez. Va a haber menos riesgos de que la mujer adquiera una enfermedad como cáncer de seno, ovario u osteoporosis. Y también es un alimento muy económico, muy ecológico y muy práctico. El proceso de lactancia materna es ideal empezarlo los 40 minutos posteriores al parto. Es un proceso que se tiene que ir consolidando poco a poco, por lo tanto entre más temprano se haga va a ser muchísimo mejor para la mamá y para el bebé. ¿Qué es importante saber? Para que haya un buen proceso de lactancia sin que la mamá sufra, para que no se agrieten los pezones, es necesario que la mamá introduzca completamente el seno en la boca del bebé, los labios del bebé queden abiertos completamente. Esto se denomina labios evertidos. Si la posición es incorrecta y la mamá no percibe la lengua del bebé por debajo del pezón, es necesario retirarlo para que él vuelva a pegarse al seno y la posición sea la correcta. Antes de empezar el proceso de lactancia es importante ofrecer el seno al bebé. La mamá debe de agarrarse el seno en forma de C, como lo podemos ver en la imagen, estimular un poco los labios del bebé para que éste los abra completamente y se pueda introducir
el pezón y la areola. Después de esto, si hay un proceso en el que el bebé no se agarre de una manera correcta, debemos de introducir el dedo meñique en la comisura labial hacia el lado externo de la cara del bebé, y vamos a lograr que la encía se abra completamente y la madre puede sacar al bebé del seno sin que haya ningún tipo de sufrimiento para la mamá. La frecuencia y la duración de las tomas. Es importante saber que la lactancia materna es a libre demanda. Significa que entre más tiempo alimentemos al bebé con la leche materna, van a ser mayores las probabilidades de que el bebé tenga enfermedades en su proceso de desarrollo. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se debe tener al bebé en cada seno? 20 minutos en cada uno de ellos. Es importante alternar los senos para evitar que se congestionen y aparezcan las mastitis. Es importante saber que la leche cambia durante la toma. Los primeros 5 o 10 minutos en los que el bebé empieza a succionar y lo hace de una manera rápida es porque apenas está mandando el impulso al cerebro. La primera leche que le sale es completamente aguada. Después de los 15 minutos es que empieza a salir el componente de grasa, por lo tanto no se debe cambiar al bebé tan rápido del seno. Hay que esperar preferiblemente que lo vacíe completamente para posteriormente ofrecerle el otro. ¿Cuánto tiempo es importante amamantar al bebé? Los primeros 6 meses de manera exclusiva. Esto significa que no se le debe dar absolutamente nada más, ni siquiera agua. En algunas oportunidades a los 4 meses los pediatras empiezan a incluir en la dieta otro tipo de alimento, pero esto es bajo su supervisión. ¿Cuántos años se puede alimentar al bebé? 2 años como tiempo máximo. Es una alimentación complementaria, lo cual quiere decir que después de los 6 meses el bebé necesita consumir otro tipo de alimentos como verduras, como compotas o la recomendación específica que hace el pediatra. La leche materna es de 2 clases. Los primeros 5 días sale una leche que es muy escasa, muy amarilla y se llama calostro. Es una leche que sale por gotas porque el estómago del bebé es un estómago completamente pequeño. Esa simple leche calma el hambre del bebé y le nutre completamente, y después de 5 días aproximadamente empieza la leche a tener una transición donde se hace más abundante y más aguada. El calostro es indispensable. El calostro es la mejor vacuna que le podemos administrar al recién nacido. El calostro está lleno de grasas, proteínas y anticuerpos que protegen al bebé de infecciones y activan su sistema inmunitario. La higiene y el cuidado de los senos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos de tener un lavado especial de nuestras manos, porque vamos a manipular nuestro seno, porque tal vez tengamos la necesidad de introducir nuestros dedos para poder acomodar la posición del bebé y no queremos que el bebé adquiera ningún tipo de bacteria. Es importante colocar un poco de nuestra leche sobre los pezones y dejar secar después del proceso de lactancia. Esto va a evitar que los pezones se agrieten y que aparezcan complicaciones. No debemos de utilizar ningún tipo de jabón, crema o loción en la areola o en el pezón, porque esto va a hacer que se reseque más fácil. Se pierde la acción de los tubérculos de Montgomery, que es una acción de lubricación a nivel del pezón. Debemos de utilizar un buen sostén de lactancia materna con tiras anchas, sin ningún tipo de varillas, que nos proporcionen un buen soporte para nuestra espalda, de tal manera que ésta no sufra durante este proceso tan importante. El momento de amamantar debe ser un momento tranquilo y placentero. Preferiblemente tenemos que tener una conexión especial con el bebé. Ojalá la mamá se haga siempre sentada para que pueda vigilar cada cambio que el bebé va teniendo, para que esté completamente concentrada en el proceso y de esa manera evitemos que haya algún tipo de complicación. Hay diferentes tipos de posiciones para amamantar. Hay una posición que es muy tradicional, es la posición de cuna. Esta posición consiste en que la madre esté completamente sentada con su espalda erguida. Para que sea más cómodo es necesario colocar almohadas en las piernas para que el bebé quede a la altura de los senos. Hay una regla a la hora de amamantar, y es que el bebé debe de ir al seno y no la mamá al bebé. De esa manera estamos cuidando nuestra espalda. ¿Cómo es esta posición? El bebé queda su cabecita en el ángulo del codo,
vamos a agarrarnos el seno en C, vamos a colocar al bebé completamente de lado, que la barriguita del bebé quede en dirección a nuestro pecho para que de esa manera su cabecita no quede torcida y vaya a tener un problema a la hora de deglutir. Tenemos la posición cruzada y es que cuando hay un cansancio en ese brazo que estaba soportando la cabeza del bebé, podemos hacer cambio colocando la mano que teníamos en el seno agarrado en C sobre la cabecita del bebé, agarramos con el antebrazo todo lo que es la espalda y cambiamos la mano que antes sostenía la cabeza, la colocamos para que ahora sostenga nuestro seno. Tenemos otra posición y es la posición de balón, en el cual el cuerpo del bebé queda hacia atrás, debajo del brazo de la mamá. Esta es una posición muy cómoda para aquellas mamás que les han practicado una cesárea, para que el bebé no ejerza tanta presión sobre la herida y se puedan sentir mucho más cómodas durante el proceso. La posición recostada es una posición que requiere que la mamá esté completamente despierta, que la cabeza del bebé quede derecho al seno de la mamá y que todo su cuerpo se gire para que quede completamente de lado. No se puede permitir que el bebé quede con la cabeza hacia arriba, hacia el lado y el cuerpo hacia arriba, porque de esa manera va a tener problemas a la hora de deglutir. Y por último es necesario saber que después del proceso de amamantar hay que sacarle los gases al bebé. Cuando no se le sacan los gases, el bebé queda con una sensación de llenura que impide que en la próxima toma pueda vaciar completamente nuestros senos. Empieza a sufrir de reflujo o empieza a tener una serie de cólicos. Hay varias posiciones a la hora de sacar los gases. Cuando el bebé está recién nacido, la posición de la mitad es la posición más cómoda, en la cual la cabeza del bebé queda sobre el hombro de la mamá, su cabeza descansa, le sujetamos completamente la espalda, no es necesario darle golpes fuertes en la misma, la simple posición con el bebé hacia arriba hace que las burbujas de aire salgan y no hay necesidad de dar ningún tipo de golpe. Cuando el bebé ya tiene más de 3 meses, se puede optar por las posiciones de los extremos, ya sea el bebé acostado boca abajo, sosteniéndole el área del tórax para evitar que se vaya a caer, o lo podemos sentar en nuestras piernas y de esa manera él va a expulsar sus gases y va a evitar que haya algún tipo de cólico. Bueno, muchísimas gracias. Esto es todo por el día de hoy.